Reanuda la sesión. Señor secretario, denos cuenta. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 25/2016 y sus acumuladas 27 y 28/2016, promovidas por diversos diputados integrantes de la 59 legislatura del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo la ponencia del señor ministro Pérez Dayán y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, son procedentes y parcialmente fundadas las acciones de inconstitucionalidad 27/2016 y 28/2016, promovidas respectivamente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Segundo, se sobreseen la acción de inconstitucionalidad 25/2016, promovida por los integrantes de la 59 legislatura del Estado Libre y Soberano de México. Tercero, se reconoce la validez de los artículos tercero, fracciones segunda, tercera, quinta y 12ª, 12 fracción segunda inciso B, 14, 15, 16, 33 fracción segunda, 39, 40 con la salvedad precisada en el resolutivo cuarto de este fallo, de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México, publicada por decreto número 75 en el periódico oficial de dicha entidad federativa el 18 de marzo de 2016. Cuarto, se declara la invalidez de los artículos 12, fracción tercera, incisos A y B, 24, 25, 26, 33, fracción primera en la porción normativa, candados de pulgares, y 40 en la porción normativa. Sin embargo, podrá usarse como primera opción siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establece esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, todos de la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. Quinto, las declaratorias de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado Libre y Soberano de México. Y sexto, publiques esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Gracias, señor secretario. Siguiendo la metodología que ya hemos establecido, pongo a su consideración los considerandos primero y segundo de esta propuesta relativos a la competencia y a la oportunidad de esta acción. ¿Alguna observación en estos dos? En votación económica se aprueba. El tercer, considerando que trata de la legitimación, le doy la palabra al señor ministro ponente, el señor ministro Pérez Dayán. Gracias, señor ministro presidente. Efectivamente, como usted bien lo ha expresado, en el tercer considerando de esta propuesta se examina la legitimación de los promoventes, estableciéndose sustancialmente que deviene improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por los 51 diputados de la 59ª legislatura del Estado de México, en virtud de que constituyen el 68% de los miembros que integran tal cuerpo legislativo, es decir, una mayoría incluso calificada. De ahí que estos mismos están facultados para formular una iniciativa que pudiera culminar con la derogación, modificación o reforma de las normas cuya invalidez plantean en este asunto, ello en la medida en que su apreciación sobre la misma, ya originaria o debido a una nueva reflexión, sea en el sentido de que la ley contraviene la Constitución Federal. Debe decirse que el planteamiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación propuesto en este proyecto, solicitando se pronuncie la misma sobre la invalidez de la citada ley bajo los motivos de invalidez que hace valer la legislatura y que en lo general se traducen realmente en una consulta o solicitud de opinión consultiva, no corresponden a la competencia de este máximo tribunal en términos de los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni desde luego es el fin de una acción de inconstitucionalidad que se instaura como un juicio con partes contendientes y donde se dicta un veredicto a partir de argumentos jurídico formales que llevan a la confrontación de las normas cuestionadas contra el texto supremo, lo cual difiere diametralmente de una opinión o parecer jurisdiccional. Esto se hace fundamentalmente por la manera en que se entonan cada uno de los conceptos de invalidez, en donde lejos de ser una opinión de la mayoría, en este caso calificada de un Congreso, en donde pudieran expresar con la contundencia necesaria para demostrar
la verdad de sus asertos sobre la inconstitucionalidad o invalidez de una norma, simplemente referidos a que diversos sectores de la población han opinado sin quedar claro si estos argumentos son realmente propios o solo son un portavoz de estas inquietudes. Es importante señalar que para la información que se tuvo que traer y la presentación de la propuesta que tienen ustedes a su consideración, se tomaron en consideración 3 aspectos fundamentales. Uno de ellos, un precedente existente en la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelto por unanimidad de votos, que fue el recurso de reclamación 10-2007, derivado de la acción de inconstitucionalidad 156 de 2007, bajo la ponencia de la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, que si bien el punto central en ese momento no era específicamente sobre el número de integrantes que deben firmar o signar una acción de inconstitucionalidad, en tanto estos pudieran rebasar la mayoría, son constantes las referencias al proceso legislativo, desde la iniciativa misma de la reforma constitucional, como en el diario de los debates, en donde consta que la voluntad del constituyente lo fue indudablemente entregar a las minorías parlamentarias la posibilidad, a partir de un número previamente asignado, que en origen era 45% y terminó por ser un 33%, la posibilidad de impugnar como minorías lo que las mayorías habían aprobado, precisamente sobre la base de la constatación de argumentos de invalidez que pudieran poner en evidencia que las normas aprobadas por ese Congreso no eran acordes con el texto constitucional. Por el otro lado, se hizo consulta respecto de la doctrina. La opinión en este sentido es unívoca en cuanto a que la acción de inconstitucionalidad es un instrumento de control abstracto cuyo sujeto legitimado, entre otros por nuestra Constitución, son siempre las minorías legislativas, desde luego cumpliendo con un mínimo de 33%. Al efecto puedo citar de manera simplemente enunciativa a López Ayllón Sergio en las acciones de inconstitucionalidad en la Constitución mexicana, en un artículo de la Revista Mexicana de Derecho Constitucional, a Márquez Rosano y Valladares Florencio en otra obra que se llama El control constitucional en materia electoral a través de las acciones de inconstitucionalidad. Es de destacar la opinión que el doctor Héctor Fix Fierro tiene sobre el particular, quien analizando exactamente los alcances de la disposición constitucional en 2 obras, en 2 monografías, una de ellas La defensa de la constitucionalidad en la reforma judicial de 1994 y la reforma judicial de 1994 y las acciones de inconstitucionalidad, destaca por qué una minoría puede tener la posibilidad de acudir a un tribunal constitucional a efecto de ejercer lo que la democracia precisamente exige, una voz que pueda tener finalmente un reflejo en una decisión de carácter legislativo. Más extenso aún es la opinión que vierte el doctor Héctor Fix Amudio en su obra Significado actual del control constitucional en México, quien citando a Luca Messet y a Philippe Loic en sus obras Justicia Constitucional y la oposición parlamentaria y las grandes decisiones del Consejo Constitucional francés, afirma que este derecho de las minorías, contenido en el artículo 105 constitucional, funciona como la oposición política garantizada. Desarrolla en su estudio la figura y entiende que es la única oportunidad que tienen las minorías para, en ese sentido, amenazar a las mayorías en la posibilidad de llevar una controversia ante un órgano jurisdiccional, en el caso concreto un tribunal constitucional, y no queden simple y sencillamente en una minoría opositora que no tiene ningún otro reflejo en el orden jurídico. Y a propósito de ello, destaca que la gran diferencia entre los sistemas francés y continental europeo a partir del modelo austriaco radica precisamente en la posibilidad de que una minoría opositora democráticamente representada y garantizada en su voz pueda llevar a un tribunal constitucional la controversia consistente en la invalidez de la norma, a diferencia del sistema puramente consultivo, en donde antes de publicar una norma es una asamblea la que en conjunto somete a la consideración
de un tribunal constitucional la conformidad jurídica de las disposiciones aprobadas. En este sentido, una de las funciones diferenciadoras de los dos sistemas lo es precisamente la acción de inconstitucionalidad, concluyendo este autor que esta figura de oposición política garantizada es el único instrumento con el cual las minorías pueden efectivamente lograr un control consultivo o preventivo que se ejerce, un control represivo que se ejerce a partir de las minorías frente a un control consultivo o preventivo que ejerce una mayoría o en su totalidad una asamblea cuando debe consultar a un tribunal constitucional sobre la validez de las normas. En el ámbito internacional, en la Academia Universal, Hans Kelsen, en su libro Justicia Constitucional, entiende que estos instrumentos deben servir en las democracias parlamentarias a las minorías como medio de protección eficaz contra el principio mayoritario del proceso legislativo. Dice este autor, una ley inconstitucional, si es que es votada por mayoría simple, podría entonces invadir en contra de la voluntad de la minoría la esfera de sus intereses constitucionalmente garantizados. Si se ve que en la esencia de la democracia no es la omnipotencia de la mayoría, sino el compromiso constante entre los grupos representados en el Parlamento por la mayoría y la minoría y por tanto en la paz social, la justicia constitucional aparece como un medio particularmente idóneo para realizar esta idea. La simple amenaza de la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional puede ser en las manos de las minorías un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para oponerse en última instancia a la dictadura de la mayoría, que no es menos riesgosa para la paz social. Finalmente, Luigi Ferrajoli, en el mismo sentido, entiende que para que un sistema político sea democrático es necesario que mediante un control se contrarreste o sustraiga de las mayorías el poder de sometimiento a su decisión, ello a través de límites y vínculos que establezcan lo que dicho autor en todo caso llama esfera de lo no decidible, es decir, el resultado del ejercicio democrático, aun siendo la legal expresión de la voluntad de la mayoría legislativa, debe someterse por las minorías a un análisis de regularidad a través de la decisión de un tribunal constitucional. Finalmente, se entiende que de ser esto una decisión consultiva, esta Suprema Corte terminaría por ser parte del proceso legislativo, pues en una determinante de esta naturaleza, la decisión alcanzada por esta Suprema Corte en su condición de Tribunal Constitucional no sería optativa para el Congreso o Asamblea. El tribunal entonces se convierte en un legislador positivo y sus observaciones entonces serían vinculantes. Todo esto podría suceder si la Constitución hubiera previsto este sistema como un esquema de certificación que pudieran utilizar los congresos antes de la publicación de la norma, lo cual en el caso no opera. Recibí una atenta comunicación sobre la expresión partes a que se refiere la hoja 44, pues efectivamente, como bien se señala en esta observación, parece difícil aceptar unívocamente que en una acción de inconstitucionalidad hay una parte actora y una parte demandada. Efectivamente, sobre esa base yo propondría hacer cambio en esta disposición cuando se trata de explicar que si se considera que la mayoría parlamentaria puede estar aquí accionando en contra de quien se defiende sobre una acción de inconstitucionalidad, que es otra mayoría, al mismo tiempo tendríamos una mayoría que pretende la invalidez de una norma y otra mayoría que contesta diciendo que no, lo cual creo rompe el esquema tradicional de toda contienda, independientemente de que le llamemos o no actor y demandado. Bajo esta perspectiva haría el cambio solo para llamar partes contendientes, pues una argumenta un concepto de invalidez que en el caso ni siquiera cumple con esa formalidad y en la otra, la parte que contesta simplemente se opone a la veracidad de estos argumentos. De ahí que agradezco la observación y cambiaría a la expresión no actor y demandado, sino contendientes. Si son efectivamente contendientes, pues tanto la accionante como quien contesta en nombre de la Asamblea sostienen y difieren en cuanto a los conceptos que se expresan sobre la validez o invalidez de la norma. Es eso lo que contiene la explicación de la legitimación
señoras ministras, señores ministros, señor presidente, desde luego reconociendo la legitimación de los otros dos accionantes, que lo son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Efectivamente, en este considerando tercero relativo a la legitimación hay dos partes. La segunda, relativa a las comisiones nacional y estatal de derechos humanos a las que se refirió el señor ministro ponente, con las cuales desde luego no tengo problema. El problema que tengo es con la legitimación o falta de legitimación de los integrantes de la 59 legislatura, lo cual va de las páginas 33 a 44 del proyecto. No desconozco que el tema que plantea el ministro Pérez Dayán es un tema interesante. Sin embargo, no coincido con ninguna de las tres razones que originalmente estaban en el proyecto, ni con las que acaba de señalar ahora en su muy interesante presentación. Y voy a decir por qué no coincido con eso. El primer argumento es que dice que los diputados no pueden promover una acción de inconstitucionalidad si representan un número suficiente que autónomamente pueda modificar la norma. Yo creo que este es un asunto complicado. ¿Por qué? Porque habría que hacer diferencias muy importantes entre quórums de asistencia y quórums de votación. No es lo mismo toda acción de un órgano jurisdiccional que participa o que puede integrarse por distintas mayorías. Entonces, en ocasiones, siendo la mayoría del quórum de asistencia, la mitad más uno de los diputados, los que pueden aprobar una legislación o una norma general en la Cámara, es muy diversa en virtud del sentido neutro que tienen las abstenciones en la Cámara. Entonces, no es tan así la relación aritmética que se presenta en este mismo caso y que me parece que habría que señalar en ese sentido, o al menos diversificar las muy distintas maneras en las que las distintas cámaras se participan, lo cual me parece que es un problema importante. En segundo lugar, yo lo que leo es en el artículo 105, fracción segunda, que el 33% es un mínimo. No encuentro que el 33% sea un tope, ni mucho menos un número fijo. Del 33% para arriba, en cualquier lectura, digámoslo, literal, si queremos, o en una lectura media con un significado ordinario de las palabras, me parece que se está generando esta condición. Tomado aisladamente, nos llevaría a decir que todo aquello que es arriba del 33% es una causal de improcedencia. Esto es lo que en rigor está sosteniendo el proyecto. Entonces, 33% o abajo procede la acción. ¿Por qué? Por la legitimación. 33% para arriba, bajo ese número fijo, ya no procede la acción de inconstitucionalidad y consecuentemente tenemos ahí una causal de improcedencia de la propia acción por parte no legitimada, medio escondida, medio autónomamente manifestada. Yo con toda franqueza creo que esto no es así. Ahora, de la lectura que se hace en la exposición de motivos, yo tampoco veo este aspecto, porque la propia exposición de motivos me parece que distingue dos problemas centrales, que es la representación mayoritaria con los temas de constitucionalidad. Es cierto que las cámaras se integran por representantes, en el caso de la legislatura del Estado de México igualmente, pero eso, con todo respeto, ¿qué tiene que ver en esta condición de integración de la Cámara con una representatividad importante, con la idea de constitucionalidad? Este es un tema que en un momento vendré. Cuando se insiste en fuerzas minoritarias, es decir, no puede haber una fuerza que no sea minoritaria si no está en el 49% de la integración de la Cámara. Eso es lo minoritario. Cuando llega a 50 ya no es una fuerza minoritaria porque tiene un empate con la otra porción de la Cámara, una porción que por lo demás está muy dividida, muy fragmentada. Estamos tomando casi orgánicamente, o más que orgánicamente, casi corporativamente las integraciones de las cámaras, como si no hubiera partidos diferenciados, sino como si hubiera dos sectores, el mayoritario, independientemente de su integración partidista o de independientes, y el minoritario, independientemente de su integración. Creo que ver así las cosas en términos de un bloque, a mí en lo personal me resulta muy difícil. Un segundo argumento para plantear este tema es el que se dice. En realidad lo que sucede es que estos miembros de la legislatura, el 78%, nos están haciendo una consulta. Y yo francamente no lo veo así y lo extraigo del mismo proyecto. Les pido por favor que vayamos a la página 5, donde están los preceptos constitucionales y convencionales que se estiman violados y los conceptos de invalidez
por los diputados de esta legislatura. Allí se nos dice que podrían ser violados los artículos 4, 6, 9, 14, 16 y 21 de la Constitución y los artículos 8, 9, 13, 15, 16 y 25 de la Convención. En el primero, y estoy en la página 6, dice violación a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica. Y aquí dice que a partir de la publicación tal y cual, ciertos sectores de la sociedad se acercaron a los diputados y les dijeron que esta ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México podría ser violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica. Supongamos solamente que este fuera el único concepto de invalidez. Realmente por utilizar el podría ser violatorio y por decir que sus dudas provienen de un cierto sector de la sociedad, se entiende que el Estado de México o nacional inclusive por la dimensión que tiene este problema, eso anula la condición litigiosa de las personas. Sería tanto como si en un juicio de amparo o en un juicio ordinario alguien dijera: a mí alguna persona me dijo que podría yo ganar este juicio, o me dijo que yo podría quedarme con esta custodia o con esta tutela, o que podría yo imponerle algo de prisión. Por el hecho de que alguien descubre en la demanda las razones psicológicas de su acción, la acción queda anulada, o por el hecho de que la persona plantee su impugnación en términos condicionales de podría ser, eso la impugna como demanda. Vamos al segundo concepto, invasión de la esfera de facultades del Congreso de la Unión. Diversos sectores se han pronunciado en el sentido de que la legislatura podría carecer de competencias. Este ya es argumento jurídico serio. Violación a los derechos humanos de libertad de expresión. Los artículos tales y cuales de la ley podrían ser contrarios a los preceptos 14 y 16 de la Constitución y 9 de la Convención. Y después nos dice por qué. Ello en tanto podría interpretarse en el sentido de que fijan supuestos genéricos, etc. Cuarto, violación de los principios de legalidad y seguridad jurídica respecto al uso de las armas letales. Los artículos tales de la ley de las Fuerzas Armadas podrían transgredir los preceptos 14 y 16 de la Constitución y 9 de la Convención. Esto realmente no califica como concepto de invalidez. A mí me parece que sí. ¿Por qué razón? Porque está planteando una auténtica impugnación entre preceptos identificados de la ley de amparo y ciertos artículos de la Constitución, y está dando la idea de que colocaría en una situación de inseguridad jurídica a los gobernados, etcétera. No sé si es fundado o no es fundado. Lo que sí sé es que a mi juicio sí hay un planteamiento. Violación del derecho humano de expresión y reunión. Los artículos tales de la ley podrían en que se podría utilizar la fuerza. Si la facultad del uso de la fuerza pública está regulada de manera deficiente y poco clara, se estima que su aplicación en reuniones podría constituir una limitación excesiva a la libertad de expresión y el derecho a asociación. Y así sigo. Entonces, creo que decir que porque las personas utilizan dos cosas, primero, una explicación psicológica de por qué los llevó a promover su acción, pues eso me parece que es muy irrelevante. Es como si le preguntáramos a cada actor en juicio: oiga, ¿y usted por qué vino? Realmente díganos su motivación jurídica. Yo creo que con toda razón nos puede costar a usted qué le importa. Yo vine porque quiero litigar y porque creo que se ha violado un derecho, primer problema. Y segundo, si en una demanda nos dijeran podría ser violatorio, creo que podría, mientras califique con dos condiciones: el precepto que estima violado y el precepto constitucional que sirve de parámetro de regularidad para ese asunto, yo con eso me parece podríamos valorar estos temas. Y después hay un problema tercero. En la acción de constitucionalidad se dice no hay un el argumento tercero es: una mayoría parlamentaria no podría promover acción de inconstitucionalidad porque entonces sería actor y demandado y sería el mismo sujeto. Las mayorías parlamentarias cambian cuando cambian las legislaturas. La legislatura de ayer no es la legislatura de hoy, primero. Y segundo, ¿qué realmente le podemos exigir a una legislatura que no tenga un cambio de criterio cuando ha aprobado una ley? Es decir, se queda amarrada esa legislatura con la posición que tuvo. Ese es un primer problema. Y un segundo problema: la legislatura no puede preguntarse por la constitucionalidad de las normas que ellos han aprobado mediante el ejercicio de una acción de inconstitucionalidad. Esto no puede ser una consulta porque las consultas no tienen un efecto vinculante. Las consultas, por eso ese tiene ese nombre en su sentido gramatical, las consultas lo que hacen es preguntar, uno responde, si ese es el caso, y una vez que se ha dado una respuesta, pues se sabrá si eso es no vinculatorio. Pero en el momento en que las personas vienen
por un porcentaje mayor al 33%, que no me parece que sea limitativo. 2, es verdad que estas personas aprobaron la ley, pero pueden tener dudas ciertas sobre la constitucionalidad de su disposición. 3, lo plantean, más allá de los elementos psicológicos a los que me he referido, como un auténtico problema de contraste entre la ley y la Constitución. Y 4, y lo más importante, nosotros, a diferencia de una consulta, pudiéramos declarar con base en esos conceptos de invalidez, la invalidez misma de las disposiciones que están combatidas. Consecuentemente, no hay una consulta. ¿Por qué? Porque muy bien podría decir la respuesta que digamos, que efectivamente el uso de las armas en tales o cuales situaciones, etcétera, sí viola el artículo tal o cual de la Constitución o tal o cual de la Convención, y por ende esa disposición o es inconstitucional o es inconvencional, y si lograra 8 votos saldría del orden jurídico mexicano. Entonces creo que tampoco ahí se da esta misma condición. Ahora, eso es en cuanto al proyecto. De lo que se dijo hoy, es verdad que la doctrina ha dicho esas cosas y otras que podríamos aquí recordar todos, pero creo que la doctrina lo único que está diciendo es que es un juicio de protección de minorías. ¿Por qué es un juicio de protección de minorías? Por el porcentaje que se fija, pero no quiere decir que cuando diga que es un juicio de protección de minorías, queden las mayorías excluidas de toda posibilidad litigiosa dentro de esos procesos. Creo que son dos cosas distintas. Creo también que no está queriendo ejercer un control previo en este sentido la legislatura 58, el 78% de esa legislatura. ¿Por qué no está ejerciendo un control previo? 1, porque el mecanismo no existe en nuestro orden jurídico, hay muchas propuestas que se han planteado para que lo tengamos y no existe. 2, porque a diferencia de un control previo, aquí se podría llegar a declarar la invalidez de los preceptos que están siendo impugnados. Y 3, tan existe conflicto que precisamente un porcentaje de la Cámara plantea la acción y un porcentaje de la Cámara o la mesa directiva de la Cámara, en representación del resto de sus compañeros, contesta la demanda de la acción de inconstitucionalidad. Eso me parece que precisamente es lo que hace una diferencia central y sí genera una condición litigiosa. Si el 78% pretende hacer una pregunta para efectos de generar la invalidez, la mesa directiva le puede contestar, pues a juicio de esta mesa directiva, como órgano de representación de la Cámara, considera que no es inconstitucional. Precisamente eso me parece el argumento que se daba al final de la exposición, que demuestra que sí tenemos una controversia constitucional. Yo, por esas razones, estando de acuerdo en la legitimación de la Comisión Nacional y en la Comisión Estatal, ambas de Derechos Humanos, desde luego, también estoy de acuerdo, o más, en que tiene la legitimación este 78% de los diputados integrantes de la 59 legislatura, y por eso creo que sí debiéramos, 1, reconocer la legitimación y 2, entrar a un análisis integral de sus conceptos de invalidez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Saldívar, por favor. Gracias, señor presidente. Faltan 5 minutos para que sea la hora en que usualmente concluimos la sesión. Yo consultaré a usted, señor presidente, requeriré un poco más de tiempo. Si me puedo tomar 10 minutos adicionales o me anota para el jueves, lo que usted Yo creo prefiera. que podríamos tomar los 10 minutos más, por favor. Perfecto. Gracias, señor presidente. Yo tampoco comparto esta parte del proyecto. Coincido con mucho de lo que dijo el ministro Cosío y adicionalmente estoy en contra tanto de las argumentaciones del proyecto como las que se dieron ahora por el ministro ponente en atención a lo siguiente. En primer lugar, desde un punto de vista tanto de la doctrina, ya que se ha hablado de la doctrina, como de la práctica de la justicia constitucional, no solo en México, sino en general en el mundo, se ha establecido de manera reiterada por los doctrinarios y por los tribunales, incluyendo esta Suprema Corte, que la regla general es la procedencia de los juicios de constitucionalidad, llámense amparo, acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, y la excepción es la improcedencia. Y si esto es así, la improcedencia del juicio requiere, por un lado, texto constitucional expreso y 2, son de aplicación estricta. No se pueden ampliar con motivaciones de la exposición de motivos, del proceso legislativo, con argumentos sociológicos, crear una improcedencia que no esté en la Constitución. Inclusive las causales de improcedencia del juicio de amparo que están en la ley de amparo
o de las acciones y controversias que están en la ley reglamentaria correspondiente son constitucionales sí y solo si repiten las improcedencias constitucionales o establecen aquellas que se derivan de la propia técnica de cómo generó el constituyente las instituciones. Y las improcedencias jurisprudenciales que ha establecido esta Corte a lo largo del tiempo siempre se apoyan en la interpretación de estas improcedencias constitucionales o legales. Las improcedencias, al ser excepciones al principio de procedencia, al principio de proaccione, no pueden generarse de manera espontánea por un tribunal constitucional. Esto es contrario a la práctica reiterada de esta Suprema Corte y a la práctica de la mayoría de los tribunales constitucionales serios del mundo. Y el artículo 105 es muy claro cuando establece que la acción de inconstitucionalidad puede promoverse por el equivalente al 33% de los integrantes de alguna de las legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano. Y me parece que la única lectura razonable que puede tener este precepto es que el 33% es un mínimo, es al menos el 33%, porque de lo contrario entonces tendríamos que decir que es solo el 33%, tampoco podría ser ni el 34, ni el 35, ni el 40, ni el 50. Y tradicionalmente esta Corte ha sostenido que el 33% es un mínimo. Hay dos argumentos fundamentales que utiliza el proyecto para establecer que no hay legitimación en este asunto. Primero, se dice que el procedimiento de reforma constitucional, artículo 105, se advierte que la acción de inconstitucionalidad fue concebida como un mecanismo a favor de las minorías legislativas. Y segundo, que una mayoría de diputados de una legislatura sería suficiente para derogar o modificar la norma que estiman inconstitucional, lo que haría necesario recurrir al control constitucional. Después me referiré al argumento psicológico o del lenguaje utilizado. El primer argumento me parece que no se sostiene. Una cuestión es que, de acuerdo al procedimiento legislativo, esta acción de inconstitucionalidad se haya concebido para defender a las minorías, y otra es establecer que a partir de ahí, sin que el constituyente lo haya previsto, nosotros vamos a establecer un tope máximo a quienes pueden promover la acción. Me parece que sería extrapolar por completo lo que estableció el constituyente. Y todos los doctrinarios que nos han señalado, hasta donde yo entendí, todos hablan de que el origen de esto es proteger a las minorías. No dicen qué pasa cuando lo promueve una mayoría, y aunque lo dijeran, pues no nos vincula, salvo que nos dieran argumentos sólidos para sostener otra cuestión. Que el medio de control haya sido pensado para proteger a minorías legislativas no quiere decir que nosotros vamos a traducir esa intención en una regla de improcedencia, porque aquello fue únicamente para advertir, para justificar por qué se requería un instrumento de defensa de las minorías, la conveniencia para establecer este control. Una cosa son las razones que tuvo el poder reformador de la Constitución para adoptar una institución procesal, y otra muy diferente la manera como la institución fue diseñada, y la institución no establece en modo alguno un límite máximo a el porcentaje de legisladores que pueden impugnar una reforma. El segundo argumento sobre que podrían reformar la ley me parece que tampoco avala la postura del proyecto. Ya hablaba el ministro Coisillo, yo coincido, la diferencia de quórum de asistencia de votación, pero además me parece que esto parte de una situación meramente hipotética. ¿Podrían reformarla? No lo sabemos. Los procesos políticos legislativos parten de una gran cantidad de coyunturas, con dependencia del cambio de integraciones.
el momento político, el quórum, la situación, los arreglos políticos entre las fracciones. Y otra regla que ha sido invariable en esta Suprema Corte es que las causales de improcedencia deben estar plenamente probadas. Aquí se establece una causal de improcedencia por una razón hipotética, pero además me parece que se incurre en una confusión. El proceso legislativo no es un medio de control constitucional, donde sacamos que como eventualmente, hipotéticamente, se pudiera quizás reformar la ley, se pierde la acción de un mecanismo de control abstracto de la constitucionalidad. Este es un control abstracto que se promueve en interés de la propia Constitución y que me parece que se distingue claramente entre una mayoría o minoría, un porcentaje que promueve la acción y quien, representando al órgano, en este caso al Congreso local, contesta la demanda. Yo creo que son cosas muy distintas. Y esto que estamos sosteniendo ha sido reiteradamente establecido por los precedentes de este Tribunal Pleno, en el cual se ha dicho que la conducta asumida por alguno de los órganos que participan en el proceso legislativo no tiene implicación alguna en la acción en contra de la ley. Por ejemplo, en 2 acciones de inconstitucionalidad de este Tribunal Pleno. La Suprema Corte ha sostenido que no es requisito para la procedencia de la acción de inconstitucionalidad que los diputados hayan votado en contra de la ley. Podríamos, todos los argumentos que se han dado en el proyecto, asumirlos para decir entonces si votaste a favor de la ley no tienes acción. Y también se ha dicho que el presidente de la República puede impugnar en acción de inconstitucionalidad aunque no utilice el veto. El veto también puede hipotéticamente llevar a una modificación del proyecto de ley que se le presenta al presidente. Sin embargo, la Corte ha dicho que este no es menoscabo, es decir, la conducta de quienes aprueban una ley o quienes participan en el proceso legislativo no les resta la acción. Y por último, este argumento de interpretar el lenguaje de la acción, a mí me parece que esto no hay manera de que a partir de que se utilice el lenguaje vamos a decir que la acción es improcedente. Basta que haya un escrito en el que se impugna una determinada ley, en el que se identifican los preceptos y se dan argumentos para que por esta circunstancia se tenga necesariamente que admitir a trámite por esta razón la acción de inconstitucionalidad. No creo que nos toque a nosotros tratar de adivinar cuál es el estado psicológico de quienes promueven acciones, juicios o recursos, y me parece que el lenguaje de podría no lleva a conclusión de que no puedan hacerlo. Incluso muchas veces en este Tribunal Pleno, en proyectos que se han presentado, se dice, ¿qué nos vino a preguntar el quejoso? ¿O qué nos vino a preguntar el actor? Y ponemos a partir de preguntas los proyectos. Entonces, a mí me parece, con todo respeto, que sería un precedente sumamente peligroso interpretar el lenguaje de una norma, de una demanda, cuando además hay suplencia de la queja absoluta. No sé si, como dijiste, podría ser inconstitucional y no que es inconstitucional, entonces es improcedente. Yo no lo puedo, por supuesto, coincido. No es una consulta. Si fuera una consulta no podríamos anular la ley con efectos generales. No es un control previo porque no existe. Y la comparación que hacía el maestro Fixamudio, que el ministro Pérez Dayán refería, entre el sistema francés y el sistema europeo continental, es tan diferente porque en el sistema francés no hay tribunal constitucional. Entonces hay una especie de consulta, de control previo, son sistemas completamente distintos. Y yo no conozco ningún doctrinario que haya dicho que tiene que haber un tope a los legisladores que vienen a impugnar una norma. Consecuentemente,
yo estoy en contra de esta parte del proyecto. Me parece que contradice una tradición añeja de esta Suprema Corte en materia de improcedencias. Me parece que desconoce una tradición de más de 21 años de cómo hemos manejado en este tribunal la acción de inconstitucionalidad, y me parece que generaría un precedente peligroso en cuanto que nosotros pudiéramos generar, diseñar y elaborar causas de improcedencia que no tienen fundamento en texto constitucional. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Me ha pedido la palabra también la señora ministra Piña, pero atendiendo a la hora, continuaremos con el análisis de esta propuesta en la próxima sesión ordinaria, el próximo jueves, a los cuales los convoco en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve un asunto y se encuentra en este momento en el estudio del segundo de los asuntos listados para esta sesión ordinaria. En primer término, un asunto importante, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad número 2, diagonal 2016. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta queda sin materia al establecerse reformas precisamente a la redacción de este artículo cuarto de los lineamientos emitidos por la Contraloría en la entidad federativa Michoacán de Ocampo, referidos precisamente a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en aquella entidad federativa, y los lineamientos precisamente establecían la situación correspondiente al control, al seguimiento de estas declaraciones, y en términos precisamente de la redacción establecida en diciembre del año 2014, y precisamente los lineamientos se establecieron en esa fecha y fueron publicados. Posteriormente se establece una reforma en septiembre del año 2015 y es el punto fundamental para determinar que existe otra situación en el orden de este artículo cuarto de los lineamientos referidos, y por lo tanto queda sin materia la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. La solicitud que se planteó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de las instancias del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de Circuito correspondiente, y en términos del artículo 107, fracción segunda, tercer párrafo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve esta solicitud, esta declaratoria, y también de acuerdo a lo que establecen diversos artículos de la ley de amparo vigente, fundamentalmente 231 a 235 de la ley que estamos citando. Este fue el resolutivo en el primero de los asuntos resueltos por el Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país, para posteriormente dar inicio al estudio de acciones de inconstitucionalidad, en el caso la número 25, 27 y 28, diagonal 2016, acumuladas, promovidas por diputados integrantes de la legislatura en la entidad federativa Estado de México, por la Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad federativa y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un planteamiento fundamental respecto a una legislación en el orden local, la ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México. Este asunto continuará en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, cuando en este momento el debate se ubica en la legitimación, un aspecto procesal importante en términos de lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa, El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9